Hi, Death A Crispy here, laughing about my lack of comprende en adepto su español. My grandpa Dave's Spanish, and when I start speaking Spanish, bitches be hard. So I'm like, nah. So I just read these things, little black book. I don't really know what it means, but it's about John Hassler. John Hassler fue un novelista católico contemporáneo cuyos personajes ficticios fueron usualmente católicos o antiguos católicos luchando por encontrar un propósito en la vida. Nacido este día en 1933, Hassler creció en un pequeño pueblo de Minnesota y recibió su grado y bachiller en la Universidad de San Juan en Collegeville, Minnesota, en 1955. Por 10 años enseñó bachillerato antes de irse a enseñar en la universidad. Eventualmente regresó a la Universidad de San Juan, donde llegó a ser escritor residente desde 1980 hasta su retiro en 1997. La Universidad de San Juan le dio en el año 2003 el premio Comenbari por reconocidas contribuciones a la religión y a la sociedad. Él había sido enlistado para recibir el premio campeón de la revista jesuita América antes de su muerte en 1994. Fue diagnosticado con un tipo de palsy degenerativo, algo parecido a la enfermedad de Parkinson. A pesar de sus problemas de visión a habla, así como de su dificultad para caminar, él continuó escribiendo. Murió el 12 de marzo del 2008. Su misa de funeral se llevó a cabo en la Basílica de Santa María en Minneapolis. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: "Aquí tienen a su rey". Ellos gritaron: "Fuera, fuera, crucificado". John 19, 14, 15. El gran drama continúa. Jesús en un lado, los líderes en el otro y Pilato en el medio. Pilato ha preparado su mente y es el momento de anunciar su decisión. Era alrededor del mediodía. Juan no está solamente mirando el reloj. Esto sucedió en la narración de Juan, el día cuando, en preparación para la comida de Pascua, esa tarde la gente traía sus corderos al templo para ser ritualmente sacrificado por los sacerdotes. Y el sacrificio de los corderos comenzaba al mediodía, en el tiempo del Éxodo, un poco antes de la 10ª plaga.
Los judíos sacrificaron un cordero pascual y rociaron su sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. El ángel de la muerte pasaría de largo por esas puertas. Jesús es el nuevo cordero pascual. Él morirá este día al igual que los corderos de Pascua están siendo sacrificados, y Él pasará por alto de la muerte a la vida nueva para que nosotros nos unamos a Él y pasemos de largo por la muerte hasta la vida. La muerte nunca más nos matará. Al igual que los judíos pasaron a través de las aguas del Mar Rojo a la libertad, nosotros pasamos a través de las aguas del bautismo para nunca más ser esclavos de la muerte. ¿Ha pensado acerca de la muerte? Piense acerca de ella ahora. De la suya o la de alguien más, y piense acerca de cómo Jesús lo hizo de pasar por alto hasta la vida. Momento de reflexión con el Señor. Muéstrame el sufrimiento de los más miserables, para que pueda conocer las dificultades de mi gente. Libérame para orar por otros, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a ser responsable de mi propia vida, para que al final pueda sentirme libre. Concédeme coraje para servir a otros, porque en el servicio está la vida verdadera. Dame honestidad y paciencia para que pueda trabajar con otros trabajadores. Inspira el canto y la celebración para que el Espíritu pueda estar vivo entre nosotros. Permite que el Espíritu nazca y crezca para que nunca nos cansemos de las luchas. Haznos recordar a aquellos que han muerto por la justicia, porque ellos nos han dado la vida. Ayúdanos a amar incluso a quienes nos odian, para que podamos cambiar el mundo. Oración del fundador de la Unión de Trabajadores Campesinos César Chávez, quien nació en esta fecha hace 90 años. Pilato les respondió: ¿Debo yo crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. John 1:9 y John 1:9. Este fue el momento de la decisión, no por Pilato. Él ya había preparado su mente. Este fue el momento de la decisión de los líderes que estaban ante Jesús. No tenemos más rey que el César. La decisión estaba hecha. No tenemos rey sino líneas básicas, ingresos, prestigio, protección de nuestros intereses, ganancias financieras,
seguridad en términos de este mundo, reputación. Esta es la decisión que las gentes de todas las edades tienen que hacer. Estamos frente a Jesús y decidimos lo seguiré a él o a algo o a alguien más. Antes en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habló de sí mismo como el pan de vida, algunos discípulos encontraron esto difícil de digerir. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos lo abandonaron y volvieron a su antigua forma de vida. Lo abandonaron y volvieron a su antigua forma de vida. Jesús se volvió a los 12 y les dijo: también ustedes quieren irse. El tema no es que nos gusta Jesús y por supuesto que nos gusta. El tema es de seguirlo a él. Esta es la decisión que yo no puedo delegar en otros. Tengo que hacerlo yo mismo y únicamente yo lo puedo hacer alrededor o discípulo. Momento de reflexión con el Señor.